Buenos días, bienvenidos al programa Opinión. Hoy vamos a tratar el tema violencia contra la infancia. ¿Qué está pasando? Hemos visto en las últimas semanas, en los últimos días, una serie de denuncias sobre el tema de violencia contra la infancia. Vamos a analizar este tema, qué está pasando en el país con este problema. ¿Se está incrementando la violencia contra la infancia? El tema es que lo que pasa es que ahora ahí se denuncian más estos casos. ¿Qué pasa con la legislación? ¿Qué legislación hay para sancionar la violencia contra la infancia? ¿Qué se está haciendo desde el Estado para prevenir este problema? Todos esos temas los vamos a tratar en el programa de hoy, en el cual tenemos como invitada en nuestros estudios a Janet Goncalves, que es defensora pública del área de familia de la Dirección de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y también vamos a conversar telefónicamente con la congresista Verónica Mendoza. Creo que ya tenemos la conexión telefónica con ella. Verónica Mendoza es congresista por la bancada de Acción Popular Frente Amplio. Hoy vamos a conversar sobre todo en la perspectiva legislativa, qué está haciendo el Congreso para enfrentar este problema de la violencia contra la infancia, cómo estamos en las leyes para enfrentar este problema. Entonces, vemos si ya tenemos la conexión telefónica con la congresista Mendoza. Buenos días, congresista. Muy buenos días, ¿cómo está con ustedes? Buenos días, ¿cómo está? Estamos analizando el tema de violencia contra la infancia. Lo primero que quería preguntarle, ¿cómo ve usted esta problemática? Hemos asistido a una serie de denuncias sobre violencia contra niños, contra niñas, que hacen ver que este problema estaría aumentando, aunque hay analistas que dicen que lo que pasa es que ahora se denuncian más los casos, pero aunque no hay estudios, ese es un problema precisamente, que no hay estudios que a nivel nacional que den la real magnitud de la violencia contra la infancia. Según datos del Ministerio de Justicia y otros estudios que se han hecho, aproximadamente se estima que más o menos la mitad de los niños sufren problemas de violencia. ¿Cómo ven ustedes este problema de violencia contra la infancia? Sí, bueno, primero que nada, que realmente ha sido bastante doloroso, indignante ver estas escenas donde niñas son maltratados y particularmente por sus padres, ¿no? O que les tienen a cargo de su educación y que terminan siendo más bien los primarios, los protectores de estos niños, ¿no? Entonces es realmente doloroso porque, si bien es cierto, y las heridas, los daños físicos que se pueden dar, pues probablemente se puedan curar los golpes emocionales, ¿no? Las heridas en el alma, en el corazón, en la psicología de estos niños van a ser muchísimo más difíciles de curar, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver con que el problema es que el maltrato infantil, la educación, entre comillas, a golpes, es algo que lamentablemente está bastante arraigado en nuestra sociedad, es socialmente aceptado en nuestro país. No estaba leyendo una encuesta en la cual más del 70% de los niños dice que sus padres, ¿no? O sus maestros los corrigieron por niños a golpes. Y más del 40% dice que considera aceptable que se pueda corregir con un palmazo en el trasero, por ejemplo, ¿no? Es la expresión que se usa, ¿no? O sea, el problema es que el palmazo, el jalón de orejas, el jalón de patillas a actos de agresión más fuertes hay solamente un paso, ¿no? Y lamentablemente también hay que decirlo, nuestra normativa vigente acepta, tolera el uso de la violencia en la educación, entre comillas, de los niños. Nuestro código de niños y adolescentes establece que quienes ejercen la patria potestad sobre los niños pueden corregir moderadamente a los niños. Eso... De alguna manera, nuestra norma está viendo la posibilidad, está reconociendo que los padres podrían hacer uso de cierto grado de violencia contra los niños para educarlos. Es algo que en el Congreso ya hemos debatido en la Comisión de Justicia, en la Comisión de la Mujer y Familia, que estamos proponiendo que se modifique, que se erradique este nivel de tolerancia que hay respecto al maltrato infantil, ¿no? Y que se pueda más bien proceder a una cultura de diálogo, de escucha, de convencimiento con los niños. Este tema está ya en la agenda del Pleno del Congreso y esperamos que en las próximas semanas podamos llevar adelante el Código de Niños y Niñas y Adolescentes que incluye esta modificación para derogar esta frase de aceptar la corrección moderada que tenemos. Eso quería preguntarle cómo está en el Congreso, qué se está haciendo respecto al tema, porque inicialmente hubo
la Comisión de Justicia presentó hace un año, un poco más de un año, una propuesta de nuevo Código del Niño y Adolescente que mantenía esta figura del castigo moderado y que, según muchos analistas, implicaba una serie de retrocesos en el derecho a la infancia. Luego esto regresó a la Comisión, ahora usted dice esto está nuevamente para debatirse en el Pleno. ¿Cuál es, digamos, la posición ahí, cuál es la correlación de fuerzas en el Congreso para aprobar un Código del Niño y Adolescente que efectivamente elimine esta figura del castigo moderado que, como usted dice, es una puerta abierta a la violencia contra la infancia? Sí, en efecto, como comentábamos en su momento, se tienen dictámenes, propuestas, tanto de la Comisión de Justicia como de la Comisión de Mujer y Familia. En efecto, desde la Comisión de Justicia ha salido un dictamen que sigue incorporando esa figura de la corrección de castigo moderado, pero hay otro predictamen llamado en minoría que mantiene en la lista, lo deroga. Entonces, en el momento en que esto entre al debate en pleno del Congreso, se tendrán las dos alternativas, si se quiere, ¿no? Sin embargo, también es cierto que el Congreso de la República ha recibido sendos pronunciamientos pedidos de la Defensoría del Pueblo, de Naciones Unidas, de distintas organizaciones que velan por los derechos de los niños y le piden al Congreso de la República que derogue esta norma. Y yo creo que en el momento del debate público ante los ojos de la ciudadanía, los congresistas aprueben este pedido de derogatoria de la, entre comillas, corrección moderada. Ahora, lamentablemente tengo que reconocer que dentro del Congreso muchos colegas están impregnados por esta cultura autoritaria que prima en nuestra sociedad, ¿no? Que atraviesa la política, pero también la familia. Y va a ser, de hecho, un debate importante, que vamos a encontrar ciertamente resistencias, pero yo confío en que podamos, en esta legislatura, es decir, antes de agosto de este año ya, aprobar un nuevo código que derogue lo del castigo moderado, también modifica otras cosas que estamos pidiendo que se modifiquen, como por ejemplo incluir el lenguaje inclusivo, ¿no? Lo pedimos siempre a niños y niñas para poder visibilizar a las niñas, a las mujeres, una serie de modificaciones más que se están planteando. Yo confío en que en el momento en que el debate sea público, abierto, podamos discutir estas cosas con transparencia. Eso de parte del Congreso en cuanto a lo normal. Ahora, en eso, para ver esto de la norma del Congreso, por lo que usted me dice, por lo menos en este momento, la tendencia mayoritaria, al menos en la Comisión de Justicia, es a mantener, digamos, un Código del Niño y Adolescente que para la redundancia mantenga esta figura del castigo moderado. Esa por lo menos ahora la postura mayoritaria en la Comisión de Justicia. ¿Usted confía que esto se revierta en la discusión del Pleno? Ahora, este tema del Código del Niño y Adolescente también es un debate que se viene postergando precisamente por estas discrepancias desde ya hace un buen tiempo, desde hace varias legislaturas. ¿Usted cree que hay las condiciones para que esto se debata y se apruebe en la próxima legislatura y que usted confíe efectivamente en que se pueda revertir esta correlación de fuerzas actual que, digamos, es contraria a eliminar, digamos, y a sancionar todo tipo de castigo a niños y adolescentes? Yo espero que sí, pero también debo ser honesta en señalar que va a depender en gran medida del nivel de incidencia que pueda haber de parte de los organismos internacionales, las organizaciones sociales que velan por los derechos de los niños, de las propias organizaciones de jóvenes y adolescentes, que por ejemplo tengo que señalar han estado participando activamente de este debate, emitiendo pronunciamientos, escribiendo cartas a los congresistas. Yo creo que si se continúa con ese nivel de incidencia y se intensifica en el momento en que esto pueda ser puesto a debate, yo creo que podríamos lograr que los congresistas retrocedan en su posición. Me refiero a aquellos que creen que se debe seguir considerando el castigo físico como una modalidad de educación de familias para los niños. He visto yo a lo largo de estos años como muchas posiciones, muchas resistencias dentro del Congreso pueden ser vencidas, superadas, gracias a la incidencia pública, a la incidencia ciudadana. Por eso mi invitación a quienes estén escuchando este programa y quienes estén preocupados por esta problemática, que incidan en sus parlamentarios, que escriban, que en las redes sociales, lo que fuera. Yo confío en que podamos discutir seriamente, responsablemente este nuevo código de niños y adolescentes. Y quizás no logremos el código perfecto, pero por lo menos avancemos en algunos temas y
por lo menos erradiquemos esta figura del castigo moderado. Pero diría que hay la decisión en el Congreso de poner esto a debate en el Pleno en esta legislatura. El código ya está agendado en el Pleno del Congreso, ya está dentro del esquema, podría estar incorporado, de hecho como lo estuvo, digamos, entre los primeros puntos de agenda la semana pasada, ¿no? Este pleno temático por el Día de la Mujer, se consideró el nuevo código, así que podría ser debatido en las siguientes semanas, de la necesidad de que estemos alertas, vigilantes, y enhorabuena que este tipo de espacios sirvan para este debate. Así que sí, la expectativa es que pueda ser prontamente debatido, pero nuevamente vamos a necesitar un nivel de incidencia ciudadana importante para lograr que el nuevo código realmente garantice, respete los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y en ese sentido, esta oposición que hay usted dice en el Congreso respecto a eliminar esta figura del castigo moderado y a sancionar todo tipo de violencia, de castigo físico y psicológico contra niños, niños, adolescentes, ¿son posiciones de bancadas? Digamos, ¿hay bancadas en conjunto que por bloque se oponen a esto? ¿O es más bien un tema ya de posiciones personales? Yo creo que es más bien un tema de posiciones personales, aun cuando creo que lo responsable sería que cada bancada se reúna y evalúe y se entienda que este no es un tema del ámbito privado o personal, es un tema público, porque tiene que ver con la violencia de un sector el corazón de nuestra sociedad, el corazón de nuestro país, el futuro de nuestro país, el futuro que representa nuestro país y que es sus derechos fundamentales. Es un tema de derechos fundamentales, es un tema personal, particular, de posiciones personales, ¿no? Yo creo que debería haber un debate en las bancadas en ese sentido, que sí lograr, digamos, revertir algunos prejuicios, algunos congresistas que puedan considerar que el castigo físico es necesario, ¿no? Y también complementar el debate en el sentido de que no se trata solamente de derogar esta norma que aún permite el castigo físico, sino también de que se tiene que complementar con una serie de políticas del sector salud, del sector educación, del Ministerio de la Mujer, para, por ejemplo, acompañar a los padres y madres que necesiten acompañamiento psicológico para que puedan aprender a educar a sus hijos con amor, con diálogo, con convencimiento, cuestiones psicológicas, ¿no? Porque es difícil también ser padre, ser madre, y algunos requieren ese acompañamiento que lamentablemente el sistema de salud no provee, ¿no? Entonces, creo que también es necesario abrir el debate en ese sentido, ¿no? Erradicar esta cultura de violencia, esta cultura autoritaria que prima en nuestra sociedad, no se va a hacer de la noche a la mañana con una ley, ¿no? Tiene que haber toda una serie de políticas públicas de los distintos sectores que acompañen este proceso. Y ese es el debate que queremos abrir en el Congreso, y ojalá, viendo el tema de manera integral, varios congresistas puedan cambiar su posición o puedan ratificar su posición en el sentido de erradicar el castigo físico. Y en ese sentido, respecto a lo que dice, ¿cómo ven las acciones de lo que está haciendo el Estado? ¿Qué está haciendo el Estado o qué está dejando de hacer precisamente para esto, para cambiar esta situación y para prevenir el tema de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes? ¿Cómo ve usted la política, digamos, del Estado frente a este problema, como decía, para prevenir esta violencia? Yo creo que muy poco aún, porque siento que el tema recién está tomando visibilidad. Comentábamos en principio que el principal problema es que esto, lamentablemente, es todavía normal para nuestra sociedad. El castigo físico es socialmente aceptado. El tema, me parece, recién está tomando visibilidad, importancia, y recién las políticas públicas se están diseñando, se están implementando. Creo que hace falta, por ejemplo, una mayor participación del sector salud, en el tema de la salud mental, ¿no? Porque los casos que hemos visto en los medios de comunicación recientemente son gravísimos, ¿no? Y tienen que ver con problemas de salud mental, de la parte contestada sobre estos niños que hemos visto, pero también en el ámbito educativo, ¿no? Que tiene que, por un lado, educar a los niños, acompañarlos en el conocimiento, reconocimiento de su integridad física, el saber que este tipo de castigo físico no pueden aceptarlo, que está dentro de sus derechos
que la educación siempre sea por la vía del diálogo. Lamentablemente también hay que decirlo, no solamente los padres, que tienen la parte potestad de hacer este tipo de castigo moderado, solamente entre comillas, sino también los maestros, los docentes, que también tienen que recibir un acompañamiento, una formación sobre este tema de parte del sector de educación, ¿no? Te diría que no hay entonces falta y no hay voluntad política para una política de Estado que enfrente el tema de la violencia contra la infancia. ¿Hay una ausencia, una política de Estado en este tema? Está un pendiente, ¿no? Una política intersectorial articulada que involucre a nuevamente salud, educación, Ministerio de la Mujer y Familia, y particularmente a los gobiernos regionales y locales, que también tienen el encargo de velar por los sectores vulnerables como las mujeres, niñas y adolescentes, que debieran tener planes integrales de prevención de estas problemáticas, pero que lamentablemente por lo general se dedican pues al cierre y al cemento, ¿no? Que no incorporan en sus propuestas, en sus políticas de tratamiento de estos temas. Eso va a pasar también por la incidencia ciudadana. Hemos visto como en muchas regiones sí se han empezado a implementar los consejos de niños, niñas y adolescentes. El tema está empezando recién a alzar vuelo, diría yo, ¿no? Y en gran medida gracias a la incidencia ciudadana. Así que creo que tenemos que incidir mucho en que esta es una responsabilidad del Estado, pero no solo del gobierno central, del mismo, ¿no? Sino que los gobiernos regionales y locales, que este tema también tiene que ser abordado, ¿no? Que todavía está lejos de estar en la centralidad del debate, ¿no? En ninguna campaña electoral, por lo menos que lo que he podido ver ahora en el 2014, hay un candidato que habló de este tema. Realmente está tan invisibilizado, pero se están dando avances que confiamos poco a poco van a empezar a revertir esta todavía triste situación. Antes de terminar este diálogo nos llegan varios comentarios, preguntas a través del chat y que nos están viendo. Quería transmitirle dos comentarios que tienen relación directa con el Congreso, con las acciones que se realizan en el Congreso, ¿no? Marilena escribe y dice, pregunta, ¿el Congreso cuánto más va a esperar que mueran cuántos niños más? Y luego Paul escribe, estamos, y se refiere a, más preocupados por temas como la unión civil que por la violencia contra nuestros niños. Por antes se refiere este tema al tema del debate ayer en la Comisión de Justicia sobre la unión civil, aunque el tema de la unión civil también es un asunto, ¿no?, de derechos civiles fundamentales, ¿no?, tanto como el tema de violencia contra los niños. ¿Qué opinan ustedes estos dos comentarios que hacen respecto a la labor del Congreso? Sí, bueno, yo comparto la preocupación, la ansiedad, digamos, del primer comentario. En lo particular, que por ejemplo presenté un dictamen del Código de Niños y Adolescentes todavía en el 2013, en el Congreso de la Comisión de Mujer y Familia. Estamos esperando este debate, estamos impulsándolo, tenemos expectativa de que se llega el año pasado, hacia finales de año, tenemos expectativa de que se llega la semana pasada. Vamos de nuestra parte, nos comprometemos en ello de incidir para que se llegue a ojalá en las próximas semanas, pero repito, también es necesario asegurar las condiciones para que las modificaciones del Código de Niños y Adolescentes que aprobemos sean en el sentido del avance, del reconocimiento de los derechos y del reconocimiento de los niños y adolescentes como sujetos de derechos. Entonces, yo sí espero que lo veamos, repito, en esta legislatura, porque sí es un tema urgente y fundamental, sería un legado importante que debería dejar este Congreso en cual queda apenas un mes para cumplir su mandato ciudadano. Y para terminar, esta vez sobre el Congreso, está la posibilidad, usted dice, la esperanza, la expectativa que tienen de que finalmente el Congreso tenga la voluntad política de poner la mesa directiva del Congreso en debate, este nuevo código, y que se revierte un poco este dictamen de mayoría y se puede eliminar la figura del castigo moderado. Pero ¿usted cree que hay condiciones para avanzar incluso más allá y llegar a una legislación, que el Congreso saque una legislación explícita que prohíba de todo tipo de castigo físico, psicológico contra niños, niñas y adolescentes, y que establezca sanciones sobre cuando esto se produce? Por ejemplo, en América Latina son solamente 6 países, ¿no? Tengo aquí la relación Uruguay, Venezuela, Costa Rica, Honduras, Brasil y Bolivia, los únicos países que tienen una legislación específica que castiga y sanciona la violencia, todo tipo de violencia contra los niños. ¿Cree que hay condiciones del Congreso que se pueda avanzar incluso hacia una legislación de este tipo? Yo creo que deberíamos empezar por abrir el debate ahora a partir del Código de Niños, Niñas y Adolescentes, y seguidamente yo creo que sí
va a ser necesario que se detallen normativamente el tema de la prevención y de la sanción, inclusive de la parte punitiva, aun cuando creo, como comentábamos en un momento, muchas de estas cosas, más que con leyes, se resuelven con políticas públicas integrales, de prevención, de educación, de acompañamiento psicológico, que le competen más al ejecutivo. No pretendo, digamos, lavarme las manos en el comité con esto, ¿no? También en el Congreso exigir, velar porque el ejecutivo y los órganos de gobierno regionales cumplan con estas funciones. Yo creo que sí es importante desarrollar una normativa específica sobre este tema de castigo físico, psicológico hacia los niños, pero también tan o más importante es incidir en el desarrollo de políticas públicas integrales de salud, educación y otros en todos los niveles de gobierno. Esa también es tarea del Congreso. Bien, muchas gracias, congresista, por esta entrevista, por este enlace telefónico. A ustedes muchísimas gracias y muy buen día. Hasta pronto, espero. Muchas gracias. Fue entonces esta entrevista con Verónica Mendoza, es congresista por la bancada de Acción Popular Frente Amplio, conversando sobre este tema de violencia contra la infancia y lo que puede hacer, digamos, desde el Congreso, el debate que hay en el Congreso respecto al nuevo Código del Niño y Adolescente, en que incluye, en que parte de este debate está precisamente la derogatoria de esta norma, el castigo moderado a los niños, niñas y adolescentes, que como señalan diversos especialistas es una puerta abierta a la violencia contra la infancia. Bueno, para seguir conversando con este tema, tenemos, como anunciamos también al inicio del programa, aquí también en nuestros estudios a Janet Goncalves, que es defensora pública del área de familia, de la Dirección de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Nosotros vamos a ir a un breve corte y luego regresamos ya para conversar también ampliamente sobre este tema con la doctora Goncalves. Vamos a un corte y regresamos. Los niños son importantes en sí mismos, no son importantes porque sean el futuro del país. Este tipo de frases las suelen decir los políticos para lucirse en fotos con niños. El niño es un ser humano que es traído a este mundo sin su consentimiento, por lo tanto hay que respetar sus derechos humanos, cosa que a veces no hacemos, porque hacemos cosas para beneficiar a los niños, pero sin consultarle a los niños. Los niños de hoy día son mucho más inteligentes que yo cuando era niño, muchísimo más inteligente que los políticos cuando eran niños. Hay que preguntarles, hay que consultarles. Este país tiene que respetar sus tratados internacionales. Uno de ellos son los que incluyen las metas por la infancia. Dejo solamente una gran pregunta. ¿Por qué, si decimos que la educación es tan importante para los niños, no somos capaces de aumentar el presupuesto de educación? ¿Por qué, si decimos que la nutrición infantil es tan importante, los mejores éxitos en bajar la desnutrición infantil se deben no al sector público, sino al sector privado? Pensemos en los niños hoy día, no en un hipotético niño del futuro en el que pensamos a veces porque recién ahí va a poder votar. Bueno, volvemos entonces ahora sí con Janet Goncalves, que como decimos es defensora pública del área de familia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para seguir conversando sobre este tema de violencia contra la infancia y precisamente sobre esto, ¿qué políticas, conversamos en la primera parte del programa con la congresista Mendoza, cuáles son las políticas públicas que existen desde el Estado del Ministerio de Justicia para prevenir, para enfrentar este problema de la violencia contra la infancia y qué se está haciendo frente a estos casos, ¿no? Quería comenzar el diálogo con la doctora Goncalves preguntándole, bueno, tengo un comentario respecto a lo que nos decía la congresista, estábamos hablando con ella respecto a este debate que existe en el Congreso sobre un nuevo Código del Niño y Adolescente, un debate, digamos, que ha sido un poco accidentado, que ha estado un poco congelado en el Congreso, que no ha avanzado lo rápido que debería haber avanzado, pero que la congresista dice que ya está agendado y que, bueno, espera que se ponga en debate
la próxima legislatura, lo cual ya depende de la mesa directiva del Congreso. Pero ¿cómo ve esta propuesta que existe? Existe un dictamen en mayoría de la Comisión de Justicia que mantiene la figura del castigo moderado, existe un dictamen minoría, que es el que señala la congresista Mendoza, que respalda que digamos, elimine esta figura. ¿Cuál es la posición ahí del Ejecutivo del Ministerio de Justicia frente a este tema? Bueno, ante todo, muchísimas gracias. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Defensa Pública y Acceso a la Justicia, viene difundiendo la labor, específicamente difundir la labor de la defensa pública y el acceso a la justicia con sentido a las personas más agraviadas en este sentido, ¿no? Con respecto a los niños, sobre todo. Con respecto a las políticas públicas, si bien es cierto... Pero, antes de entrar a la política, sobre este tema del código del niño, ¿cuál es la posición respecto a estas dos posiciones que tienen en el Congreso respecto a un nuevo código? Uno en el cual se mantiene la figura del castigo moderado, que diversos especialistas señalan puede ser una puerta abierta a la violencia contra la infancia, y otra postura que es la que propone eliminar esta figura para de esa manera, digamos, prohibir toda posibilidad de castigo físico a los niños adolescentes. ¿Cuál es la posición del Ministerio de Justicia frente a estas dos posiciones que hay en el Congreso? Bueno, la posición específicamente podríamos llamar a tema personal, es que se mantenga el tema de no establecer temas de violencia. ¿Por qué? Porque lamentablemente con violencia no podemos llegar a ningún. O sea, digamos, la posición es de ahí, ustedes respaldan la posición, el Ministerio de Justicia respalda la posición de eliminar la figura del castigo moderado. Efectivamente, no podemos permitir que exista violencia, porque lamentablemente la violencia trae generaciones tras generaciones. Las cadenas que tenemos ahora es producto de que esas personas cuando fueron niños han vivido un tema de violencia y lo están viviendo con sus hijos actualmente. Esa posición del Ejecutivo, digamos, es la posición del gobierno, digamos. Es esperar entonces que en el Congreso la bancada oficialista, Gana Perú, también esté en esa posición, va a respaldar esa posición, que bueno, que ya ha dejado de ser la primera bancada, todavía sigue siendo una bancada, digamos, con un peso importante en el Congreso, ¿no? A la hora que se definen las cosas por votación. Ahí hay, ¿cómo está la coordinación de, digamos, esta posición del Ministerio de Justicia es compartida por todo el gobierno en su conjunto, incluyendo la bancada oficialista? Considero de que sí, como tema primordial, como es eliminar la violencia. Específicamente, eliminemos la violencia para todo. Porque si nosotros eliminamos la violencia, vamos a tener mejores accesos de poder llegar primero al niño, dialogando y ver la forma de hacerle saber sus derechos como también sus deberes. Muchos expresamos de que el niño tiene muchos derechos, pero también hay que expresarle al niño que también tiene deberes, ¿no? Entonces, justamente el tema de los maltratos es cuando el niño desobedece a un deber que tiene que cumplir, ¿no? Y los padres, al no tener exactamente la forma de cómo corregir a ese niño, es donde que empieza el maltrato. Entonces, ahondamos, difundamos los deberes y los derechos de los niños, no solamente los derechos, sino los deberes. Pero hablamos de todo un tema que enroga a la administración pública y a las políticas, como decía la congresista. Y ahí, respecto a eso, también nos señalaba que hay, digamos, por lo menos, decía, una debilidad en las políticas públicas para prevenir, para enfrentar el tema de la violencia contra la infancia, que, digamos, corresponde ahí un poco al Ejecutivo, digamos, ¿no? Encabezar estas políticas públicas. ¿Cómo usted desde el Ministerio de Justicia, qué está pasando con esas políticas públicas? ¿Existe una debilidad de estas políticas públicas? Existe mayor difusión. Lo que está haciendo las políticas, el Estado peruano está difundiendo cada día más, pero lo poco que hacemos se ve que está en estos momentos dando los resultados de esta violencia. Entonces necesitamos ahondar mucho más, ¿no? El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Defensa Pública, tiene la labor de difunde a diario. Justamente nosotros, en la calidad de defensores públicos, defendemos a todo esto, difundimos nuestra labor, ¿no? Todos los días. Pero más allá de la difusión, por un lado está clara, la difusión del problema, pero ¿cuáles son las políticas públicas, digamos, estas políticas públicas que deben ser además políticas públicas intersectoriales, no solo el Ministerio de Justicia, ¿no? Porque abarca distintos sectores ejecutivos, también gobiernos regionales, gobiernos locales? ¿Cómo está funcionando una política pública intersectorial
primero para prevenir el tema de la violencia contra la infancia. Claro. ¿Qué se está haciendo en ese terreno? Es un trabajo coordinado con las otras entidades del Estado, gobiernos regionales y gobiernos locales, que tenemos un trabajo de interactuar juntos para trabajar en conjunto sobre netamente de políticas públicas con respecto al bienestar de los niños, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta, primero, erradicar violencia. Porque si nosotros erradicamos la violencia, no vamos a tener estos temas. Claro, ¿no? pero entonces, Eresa, ¿cómo está funcionando y qué acciones está tomando específicamente el Ministerio de Justicia, el Ejecutivo en su conjunto, digamos, porque es una política intersectorial, no solo depende del Ministerio de Justicia, precisamente para avanzar hacia esa erradicación de la violencia? ¿Qué se está haciendo para prevenir esta violencia y para nuevamente lograr ese objetivo de erradicarla? El Ministerio de Justicia, a través de la Defensa Pública, justamente en el mes de enero, ha inaugurado en el centro de Lima, en el Girón Carabaya 831, una oficina que es la Defensa Pública modelo a nivel Latinoamérica, que abarca defensores públicos del área de familia, defensores públicos del área de víctimas, y está constituido con médicos forenses y psicólogos forenses. También contamos con peritos criminalísticos. Tenemos criminologías, defensores públicos especialistas en criminología y especialistas netamente en menores infractores. O sea, el Ministerio de Justicia con la Defensa Pública está viendo más allá de las acciones que podemos tener en cuenta con los artículos, con los otros medios de las instituciones públicas. Estamos coordinando mucho más allá en favor de los niños y de las personas agraviadas. Pero cómo, digamos, y qué avances ve usted, cómo responde, digamos, frente a estos casos, cuál es la respuesta, porque digamos la sensación que hay es que hay una respuesta débil, hay una respuesta tardía, no hay una respuesta rápida, efectiva en general, ¿no? Del Ejecutivo, no de ahora, sino digamos de hace mucho tiempo respecto a estos temas, y no hay una respuesta sobre todo, ya no solo para responder cuando el hecho se produce, sino no hay una acción para prevenir esto, no hay una política de prevención, ¿no? Sí, el Ministerio de Justicia sí lo tiene. Nosotros hacemos campañas públicas en diferentes partes de Lima y a nivel nacional, ¿no? Promocionamos esto. Inclusive el derecho de alimentos. En el mes de febrero hicimos una campaña que sobrepasamos los 25.000 consultas a nivel nacional con respecto a las campañas de prevención con respecto a los alimentos, ¿no? Sí, el Ministerio de Justicia atiende en el tema de esta oficina del Mega Alegra, atiende un promedio de 300 personas por día. Estamos más o menos teniendo un cálculo por defensor público entre 25 y 30 personas por día. Entonces, sí estamos, o sea, hemos tenido muy buena acogida, el gobierno, ¿no? La Defensa Pública a través de la dirección del doctor Ernesto Lechuga Pino ha tenido una buena forma de llegar a las personas de bajos recursos económicos y que realmente lo estamos siguiendo. El doctor Lechuga está de la mano, ¿no? Está inspeccionando él mismo con todas las fuentes de comunicación que tengamos, van al área y verifican in situ las acciones que se está tomando y que se está atendiendo a las personas de bajos recursos económicos y la necesidad que tienen ellos de acudir a nosotros y solucionar sus problemas legales. Pero ahora que se va a poner en debate, o se debería poner, está en debate este tema de la legislación, ¿no? De ver la posible cambio en la legislación para prohibir todo tipo de violencia contra la infancia, y la importancia del tema de la incidencia, ¿no? La incidencia política en el Congreso y la incidencia pública precisamente para crear, digamos, una corriente de opinión pública fuerte hacia la eliminación de todo tipo de violencia contra la infancia. De ahí ¿qué aporte, cómo cree que puede aportar desde el Ejecutivo, el Ministerio de Justicia, el Ejecutivo, digamos, en crear esa incidencia pública que se está haciendo para crear esa incidencia pública, digamos, a favor de una corriente que, digamos, que refuerce estas posturas de eliminación de todo tipo de castigo físico, psicológico contra los niños, que como usted dice, muchas veces, digamos, sucede porque está arraigado en la población, ¿no? Así es. La población, específicamente en ese sentido, el Ministerio de Justicia está en este aspecto ahondado a la eliminación de la violencia, ¿no? La Defensa Pública y Acceso a la Justicia está 100% dedicados a eliminar la violencia.
O sea, ese es el aporte. Eliminemos la violencia. No podemos hacer nada con violencia. Entonces, todo menor se ve minimizado sus acciones cuando el padre infringe violencia. Entonces, no podemos ir más allá. ¿Qué futuro tenemos del Perú cuando un niño que ha sido educado con violencia vamos a tener posteriormente? Lamentablemente, muchos padres anteriormente han sido educados con la violencia. A ver, ¿cuál es la campaña? Porque usted me dice, claro, hay campañas concretas en algunos lugares, hay campañas específicas con determinadas poblaciones respecto a la, digamos, para crear conciencia respecto a la eliminación de esta violencia. Pero no vemos, por lo menos, una campaña, digamos, masiva, una campaña nacional respecto al tema, ¿no? ¿Usted cree que es necesario ir más allá y hacer una digamos, fuerte, una agresiva campaña de una movilización nacional, una agresiva campaña nacional, digamos, utilizando los medios de comunicación, etcétera, de distintas formas para, digamos, crear conciencia respecto a la necesidad de eliminar todo tipo de violencia? ¿Está faltando una campaña de ese tipo? Yo considero que sí, el Estado peruano debe pronunciarse con respecto a una campaña a la no violencia, ¿no? Porque debemos dar el ejemplo todos, todos, desde el presidente de la República hasta la persona, el funcionario de menos importancia, llamemos en ese sentido, pero todos a la no violencia, porque cada día que vivimos en todas las partes del sitio que estamos, todas las personas tienen actos de violentos y todos están rodeados de niños y todos el niño ve esto como algo normal, algo natural, y eso no es correcto, porque los padres están enseñando al niño a que el niño ejerza violencia, ejerza un poder por el simple hecho de querer algo con violencia, y no es así. Bien, nosotros tomamos un corte y después del corte pasé conversando sobre, que nos puede un poco conversando un poco sobre cuál es la magnitud del problema de la violencia contra la infancia del país. Esta se está incrementando, como daría la sensación, por los casos que se conocen públicamente, o es que ahora hay, digamos, más conciencia para denunciar los temas, cuáles son un poco las causas principales de esta violencia y cómo enfrentarlas, qué hacer para terminar con esas causas, ¿no? ¿Qué está haciendo para conversar sobre todos esos temas? Vamos primero un corte y luego regresamos para conversar sobre esos temas, y después del corte también vamos a transmitirle a la doctora Goncalves las preguntas que nos están, los comentarios que nos están llegando a través del chat. Entonces vamos a un corte y regresamos. ¿Sabías que en el Perú hay 1 millón de niños menores de 5 años con anemia? Y que a pesar de los avances, todavía tenemos más de 400.000 niños de esa edad que sufren de desnutrición crónica. La anemia y la desnutrición infantil afectan el desarrollo físico e intelectual del niño. La anemia es causada por la falta de hierro en la alimentación de los niños, falta de cuidado en la mujer gestante, deficiente alimentación del niño, mala higiene que produce enfermedades infantiles son causa de la desnutrición infantil. ¿Cuál es el rol de los alcaldes y regidores para hacer frente a la anemia y la desnutrición de nuestros niños? El Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia ha elaborado el manual ¿Qué debo hacer como alcalde y regidor? Acciones para terminar con la desnutrición y anemia infantil. El objetivo de este manual es motivar, informar y capacitar a las autoridades municipales para poner en marcha acciones y políticas para terminar con la anemia y desnutrición infantil. Este manual didáctico permite que las autoridades municipales conozcan las causas y efectos de la desnutrición y anemia infantil, lo que pueden y deben hacer para enfrentar estos dos graves problemas, cómo hacerlo, con cuáles fuentes de financiamiento cuentan para este fin y cómo acceder a ellas. Descarga este manual dirigido a los alcaldes y regidores de todo el país y también a todos los ciudadanos ingresando al link del curso. Sé parte de esta iniciativa y esfuerzo nacional contra la anemia y la desnutrición que afectan a nuestros niños y niñas.
Bien, regresamos con Janet Goncalves, defensora del área de familia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para seguir conversando sobre este tema de violencia contra la infancia. Y quería preguntarle, hemos estado hablando de este tema y las políticas públicas para prevenirla, pero ¿cuál es la magnitud del problema de la violencia contra la infancia en el país? Yo digo, hay un problema que es el que precisamente faltan estudios a nivel nacional que nos den, digamos, con cierta precisión cuál es la magnitud del problema. No hay esta falta de estudios es un problema. ¿Qué se está haciendo? Entonces, ¿qué está haciendo el Ejecutivo para subsanar, digamos, esta falta de estudios? ¿Se está digamos, preparando algún estudio, alguna encuesta, alguna investigación que nos permita tener una mayor aproximación? Con respecto a esto, el Ministerio de Justicia está realizando encuestas para este tema, ¿no? Específicamente para saber la magnitud que tiene, ¿no? Con respecto a los maltratos de los niños que suceden. Lo que pasa es que ahora, con la ayuda de las redes sociales, se difunde mucho más. Antes no podíamos tener el acceso a las comunicaciones o a los medios de comunicaciones, no podíamos tener el acceso. O sea, usted dice que, digamos, porque había una serie de denuncias en los últimos días que, digamos, un poco han conmovido al país sobre estos temas, sobre casos dramáticos de violencia contra la infancia. Pero ¿estamos ante una situación de incremento de la violencia contra los niños, diría usted, o estamos ante una situación, digamos, de lo que se está incrementando es más bien las denuncias de las violencias, digamos, porque hay mayor conciencia, mayor facilidad, mayor accesibilidad para denunciar estos casos? Se está la accesibilidad de llegar a las denuncias. ¿Por qué? El tema de maltrato infantil siempre ha existido, ¿no? Pero no había la difusión y la cobertura periodística que la estamos dando. Se está dando a conocer mucho más a raíz de las redes sociales y de la forma que tienen las personas de llegar a los medios de comunicación, ¿no? Es donde que se da a conocer el caso del menor que fue víctima de agresión por parte del padrastro. Ha sido a raíz de una vecina que fue la que tomó las fotos y que la puso en las redes sociales. Inmediatamente salió a conocer todo el Perú a nivel internacional. Entonces, estamos llegando a esto. Ahora, y la magnitud del problema, ¿cuál es? Porque yo le decía, hay un problema de falta de estudio. ¿Ustedes tienen más o menos una idea, precisión de cuál es la magnitud del problema de la violencia contra la infancia? Porque hay estudios, digamos, lo que tenemos son estudios parciales, algunas encuestas, por ejemplo, resultado de una encuesta de Ipsos Perú que realizó para el tercer encuentro nacional por la primera infancia que organizó el Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia en septiembre del año pasado. Una encuesta señalaba que el 51% de las personas habían sido testigos de violencia física contra los niños en su entorno cercano. Pero son encuestas, digamos, parciales. ¿Pero hay algún estudio que nos diga realmente la magnitud, cuál es el porcentaje, la cantidad de niños que sufren el problema de violencia? Específicamente no tengo mucho conocimiento del tema, pero tengo conocimiento que un 50% de niños en el Perú son maltratados, son maltratados, ¿no? De una u otra forma. Pueden ser maltratos psicológicos o maltratos físicos, ¿no? Pero sí, el 50% de este tema es el maltrato. Pero todo da esto también, como le decía hace unos minutos, todo da en los antecedentes de los padres. ¿Por qué se procede? Usted dice cuáles son las principales razones de los antecedentes de los padres. ¿Cuáles son las principales razones del maltrato? Porque lo que sí coincide en todos los estudios que hay parciales es que el principal escenario de maltrato de violencia contra niños es el hogar. Es ahí donde son los principales casos de violencia. ¿Cuáles son las razones, digamos, las condiciones que usted diría que dan, digamos, esta situación, que producen esta situación de violencia contra la infancia? ¿Por qué se produce esta violencia? Considero de que los padres son el factor importante que ejecuta el maltrato, porque los padres han vivido un maltrato. Usted se dará cuenta que años atrás los padres de nuestros padres también utilizaban la violencia para corregir, porque decían en un argot criollo, a cocachos aprendí, ¿no? Un eslogan muy trillado en el momento, en esas épocas, pero que ahora no es considerado. Entonces, nuestros padres han sufrido víctimas
de maltrato y ellos ahora a su vez hacen lo mismo. Usted diría que es una violencia que se reproduce Es intergeneracionalmente. una cadena. Lamentablemente la violencia familiar es una ¿Y cadena. cómo cortar esa cadena? La única forma de cortar la cadena es eliminando la violencia. Y para eso Claro, pues, ¿cómo tenemos eliminar que la violencia? empezar a dialogar. Tenemos que empezar a dialogar. Es como le decía en unos minutos, al niño hay que educarle con sus derechos y con sus deberes, pero dialogando. No podemos imponer un derecho o un deber con violencia. Debemos dialogar para que el niño nos entienda y pueda realizar sus acciones. Ahora, si el niño, a pesar de entendernos, no cumple con los deberes, se tendrá que acudir a un castigo de lo que más le gusta. ¿Y qué le gusta a un niño? Supongamos le gusta un pastel o un helado, pues no se le dará el helado, porque simplemente el niño no cumplió el deber que tenía que cumplir. Entonces, tenemos que empezar a corregir a nuestros niños con la forma que mejor le gusta al niño. Ahora, y frente a los casos, digamos, que se producen de violencia, a los casos de violencia contra la infancia, mucho la pregunta es, ¿cuál es la respuesta del Estado frente a estos casos? ¿Cuál es el soporte que da el Estado primero a los niños que son las principales víctimas de esta violencia? ¿Qué soporte les da? ¿Cómo enfrenta este problema? ¿Qué hace el Estado frente a estas, digamos, cómo trabaja con estas familias donde se produció el tema de violencia? ¿Cómo trabaja con los padres? ¿Cuál es la respuesta integral que tiene el Estado frente a estos casos de violencia contra la infancia? Ya, el Estado asume previamente ante una denuncia de un proceso de violencia familiar. Primero existe una denuncia y luego el fiscal le deriva el tema al médico legista, en este caso, para ver lo que es lesiones, ¿no? Y a su vez, en forma paralela, se deriva al tema del psicólogo forense, para determinar qué grado de indicadores de violencia tiene el menor. Una vez que tengamos los resultados de este tema, específicamente el fiscal posteriormente indicará una terapia a través de los psicólogos del Ministerio de Salud. Es allí donde que el padre, los padres y los niños tienen que llevar la terapia. ¿Y qué programa tienen para trabajar con las familias donde se produce esta violencia en el hogar? El programa específicamente, primero, vamos a tener las sanciones, lo que son las medidas de protección, porque el menor no debe continuar con este tema de violencia. Se le debe proteger del agresor, ¿no? ¿Y quién es el agresor? En muchos casos es el padre, ¿no? O en casos que es la madre, dependiendo claro, quién de los dos tenga la tenencia, o si es que estén padres separados o estén padres unidos, ¿no? ¿Y qué programas tienen, digamos, para trabajar con las familias donde se produjo esta violencia, pero, digamos, para cambiar estas conductas? Tenemos las terapias. Primero tenemos la terapia con la familia. La terapia es la familia, terapia integral para la familia, para papás y para mamás. Hay terapias de parejas y hay terapias de padres e hijos. Específicamente el tema se aborda con terapias. Es la única forma de que ambos padres y los hijos sepan en realidad cuál es el fallo que están teniendo en sus vidas. ¿Qué resultados están viendo ustedes resultados de estas terapias, de estas acciones? En cambiar estas conductas. Tenemos resultados positivos, tenemos resultados muy positivos, que muchas personas que realmente han reconocido su error, ¿no? De las formas como ellos han sido tratados. Reiteramos, volvemos nuevamente a la educación antigua. Lamentablemente, la educación antigua es lo que impera en estos casos con respecto a la violencia. Y reiteradamente volvemos a sentir, bueno, la violencia ha sido el promotor, y muchos padres que hemos tratado en el proceso de violencia familiar dicen, en realidad mis padres nos trataron de esta manera, y ahora ya no, ahora no podemos hacer estas cosas. Tenemos que recapacitar que el mundo cambia y también tenemos que cambiar nosotros.
Bien, nosotros vamos a ir a un breve corte y luego del corte sí voy a leer a quienes nos están escribiendo porque hay una serie de comentarios y preguntas a través del chat. Luego del corte, en la parte final del programa, voy a leer y transmitir esos comentarios y esas preguntas a la doctora Janet Goncalves que nos están escribiendo a través del chat, ¿no? Entonces vamos a un corte y regresamos ya con las preguntas del chat. ¿Sabías que en el Perú hay más de 3,5 millones de niños menores de 5 años? ¿Sabes cuántos de ellos están desnutridos? ¿Cuántos reciben educación inicial? ¿Cuántos viven en hogares sin luz ni agua potable? ¿Cuánto de presupuesto se asigna para solucionar estos problemas? ¿Y sabes cuánto se ejecuta? Esta información y muchos otros datos relevantes están en el Infobarómetro de la Primera Infancia, una herramienta virtual que muestra estadísticas con rostro humano a nivel nacional, regional, provincial y distrital. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué hacer? Ingresa al Infobarómetro de la Primera Infancia para conocer la realidad de los niños y niñas de 0 a 5 años de nuestro país, para tomar decisiones acertadas, para apoyar, para demandar y vigilar que se cumplan los compromisos. Infobarómetro de la Primera Infancia. Bueno, como decíamos en el bloque anterior, vamos a hablar con las preguntas y comentarios que nos llegan a través del chat, ¿no? Antonio escribe y dice, ¿qué está pasando en nuestro país? Una nana de 16 años asesina a un bebé y un padrastro le rompe la nariz de un niño, todo en menos de 2 semanas, entre otros casos. ¿Estamos perdiendo la sensibilidad por nuestros niños? ¿No se necesitan acciones urgentes? Y sumo otra comentario de Cristina que dice, son muchos casos los que no salen en los medios. ¿Cómo el Estado recibe estas denuncias? Es decir, acá hay dos inquietudes. Una, también la Antonio dice, sí, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Que se ve que en pocos días se repiten una serie de casos dramáticos. ¿Qué está pasando? Hay un problema, de que está aumentando esta situación de violencia y sobre todo pregunta qué acciones urgentes se necesitan para responder a esto, ¿no? Y lo que dice Cristina, que usted nos decía antes, que esto efectivamente se conoce más por los medios, pero también hay muchísimos casos, como recuerda Cristina, que no salen en los medios, ¿no? Y ella pregunta, bueno, ¿cómo el Estado recibe estas denuncias? El Estado recibe estas denuncias a través de las fiscalías de familia o a través de las policías, de las comisarías, ¿no? Es donde que la persona agraviada asiste a hacer las denuncias pertinentes en el tema de violencia familiar o maltrato infantil, ¿no? Y luego eso se establece, como le decía, en enviar los documentos si es un proceso de un maltrato físico, se irá al médico legista. Si es un proceso psicológico, irá al psicólogo forense. El resultado luego pasa a fiscalía, ¿no? Claro, es lo que nos explicaban en el bloque anterior de todo el procedimiento ya legal el que se abre. El procedimiento legal cuando ya se hace, ¿no? Independientemente, supongamos que el proceso sea un tema físico, se va a abrir, el proceso de la denuncia se va a abrir en 2. ¿Por qué en 2? Porque uno va a ir por la parte de faltas, si es que es un proceso por lesiones, va a ir a ser juzgado por el proceso de faltas. Y el otro va a ser juzgado a través del juzgado de familia, específicamente. Dependiendo del grado que el médico legista establezca al momento que haya auscultado a la víctima. Y ahí hablando, ahora que está hablando del tema legal, y vuelvo a lo que comentamos al inicio, esto de la legislación. Esta legislación que ahora, digamos, establece y permite el llamado castigo moderado, ¿usted considera que también legalmente esa es una puerta abierta, digamos, para la violencia contra la infancia? El que exista este término de castigo moderado, digamos, es una legislación, digamos, que de alguna manera dificulta la sanción a los casos que se producen. Sí, indudablemente es una puerta abierta a la violencia, porque no debe haber castigo moderado. Desde el momento que ese castigo ya sea moderado o sea leve, es un castigo. Existe violencia. Le decía, no debe haber violencia. Para corregir a un menor no necesitamos implantar la violencia, necesitamos implantar
un derecho, un deber que tiene que cumplirse, pero no tenemos que exigir el cumplimiento mediante el uso de la violencia. Y lo que pregunta Antonio, en la pregunta que yo le leía, preguntaba si frente a esta situación, estos casos que se están dando, digamos, y que apareció en los medios, estos casos dramáticos que se han sucedido uno tras otro, el tema de violencia contra la infancia, él preguntaba si esto requiere, decía si estos casos no requieren medidas urgentes del Estado. Entonces ya estamos ante una situación que lo que se requiere ya son algunas acciones de urgencia. Considero de que sí. También son casos mediáticos que salen a la luz por el uso de la tecnología, como le indicaba, ¿no? Pero también hay casos que no se usan frecuentemente al conocimiento de la colectividad, pero que también son casos fuertes y mediáticos. Lamentablemente, como le repito, la tecnología nos ayuda, ¿no?, a poner realmente un estate quieto a la persona que agrede al menor, ¿no? El caso del padrastro, en flagrancia delito fue lo que hicieron el tema, pusieron en estos momentos y se vio la protesta. Pero el problema es que como esos casos hay muchísimos, él es que no aparecen, si no aparecen mediáticamente quedan invisibilizados, ¿no? Así es, pero sí existen. Claro. Y si hay sanción, ¿no? El hecho de que no haya conocimiento público no quiere decir que no haya sanción. Sí, hay sanción. Hay sanción cuando son denunciados, pero te diría que son muchos, un alto porcentaje de estos casos de violencia que nunca se sancionan porque nunca son denunciados. ¿Qué tanto estos casos de violencia llegan realmente a ser denunciados? La gran mayoría son denunciados, sí, son denunciados. El problema aquí, con respecto, hay algunos padres que sí aceptan el error que cometieron, pero hay algunos padres que no aceptan el error, ¿no? Inclusive cuando el juez de familia dicta la orden que tiene que someterse a una terapia, tampoco lo cumple. ¿Y qué hacen en esos casos cuando un padre no acepta, digamos, someterse a las terapias que se han dispuesto? El juez de familia, en el momento de emitir su sentencia, indica los apercibimientos. Si la persona que ha sido sentenciada no cumple con las terapias, tendrá que el juez solicitar el cumplimiento. Si no cumple, tiene que hacer la denuncia a la vía penal por resistencia a la autoridad. Quiero comentar otro comentario. Rosalín escribe y dice: la violencia contra la niñez, adolescencia y mujeres tiene que ser una prioridad visible para el gobierno, además de la desnutrición y la anemia infantil, poniendo en práctica efectiva en todos sus sectores y haciendo incidencias sobre los marcos normativos internacionales y nacionales para prevenir y controlar este problema de educación y salud pública. ¿Hay esa prioridad visible en el gobierno, el tema de la violencia? ¿Es una prioridad del gobierno? Sí, el gobierno tiene como prioridad erradicar la violencia. Tiene que ese problema, parece que esa prioridad no resulta muchas veces muy visible. Puede verse desde ese fondo, ¿no? Puede verse, pero sí que el gobierno está trabajando para erradicar la violencia, sí está trabajando. Le faltará mucha más difusión, muchas más acciones. Considero que de pronto sí, pero que sí está trabajando, sí lo está trabajando. Hubo un comentario de Mari que dice: ¿cómo trabajar con estos padres para que eviten violencia con sus hijos? Porque al parecer primero debe ser el trabajo con los padres. Y sobre ese tema, ¿cómo trabajar con los padres? Roxy dice: los programas que se implementan deben promover la ternura como una forma de expresión de afecto del adulto hacia el niño o niña, que conllevan a la reciprocidad afectiva y fortalecen los vínculos afectivos. Es decir, se tendría que replantear los enfoques de intervención. Y porque dice, la pedagogía de la ternura contempla lo que es la sensibilidad, ¿no? Y sobre ese mismo tema, Rosalía dice: creo que es importante promover el amor hacia los hijos. Entonces la pregunta acá es, le leo junto a estos comentarios porque todos coinciden en preguntar, bueno, ¿en qué consiste? Usted hablaba de estos talleres, estos trabajos, estas terapias con los padres, ¿no? La pregunta es: ¿en qué consiste estas terapias con los padres? Y hay una serie de comentarios que dan algunas ideas de que ahí lo que se debe reforzar es el tema afectivo, ¿no? Exacto. La terapia consiste específicamente en el trabajo de los psicólogos directamente con las parejas y los niños. Es la terapia familiar. Primero el psicólogo un poco indaga la vida de la familia, primero de la pareja y luego de los niños, las acciones, y empieza
a trabajar con la familia con respecto a los gustos y a los no gustos, a los que los molestan y a los que no contemplan, o sea, la forma de tolerar. Ese es el trabajo específico de los psicólogos. Yo no le puedo ahondar mucho más el trabajo del psicólogo porque no es mi rama, pero sí considero de que el psicólogo es una gran ayuda para combatir mucho el tema de violencia. Es por eso que el Ministerio de Justicia, a través de la Defensa Pública, tiene a nuestro lado psicólogos forenses que nos ayudan, ¿no?, cuando la persona agraviada viene en estado de crisis. Y nosotros como abogados, lo primero que tenemos que hacer es el papel de contención de la víctima. Agarrar a la víctima, expresarle y inmediatamente acudir al psicólogo. Que el psicólogo le ayudará primero a contener la crisis emocional que tiene. Porque las personas que sufren y son víctimas de violencia familiar, usted no tiene idea la crisis que ellos presentan. Es una cosa que no tiene lenguaje para poder calificar el grado de crisis emocional que presenta. Porque ellos se sienten que son las únicas víctimas y que el mundo se acaba con la situación que padecen. Lamentablemente el tema de violencia familiar es un tema muy grande, pero que lo poco que tenemos que hacer es tratar, como le digo, erradicar esto de la mejor forma, con el diálogo. Combatimos así la violencia con el diálogo, sabiendo los derechos y los deberes, pero para eso tenemos que educar a los niños. Nos vamos a tardar quizás un poco de años a que los niños, que ahora son niños, sean adultos mañana, pero llegamos a tener que llegar a una cosa muy cierta, de que debemos erradicar la violencia. Bien, muchas gracias por su participación en este programa. Gracias a ustedes. Bien, fue entonces este diálogo sobre el tema de violencia contra la infancia con Janet Goncalves, que como dijimos al inicio es defensora pública del área de familia de la Dirección General, de la Dirección de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con quien hemos conversado sobre toda esta problemática de la violencia contra la infancia y cuál es la respuesta del Estado frente a este problema. Todos recordamos que este programa se repite hoy a las 4 de la tarde y mañana jueves a las 11 de la mañana va en directo una nueva edición del programa Diálogo Abierto. Mañana el programa Diálogo Abierto va a tratar el importante tema de la desnutrición y la anemia infantil. El nombre del programa es: en el Perú, 1 millón de niños y niñas tienen anemia y más de 400.000 desnutrición crónica. Yo estoy indignado y tú, vamos a acabar con la anemia. Es un poco el tema en el que va a tratar el programa, y para eso va a estar como invitado Gustavo Rodríguez, conocido escritor y comunicador, y también el chef Adolfo Perret. Y también sobre este tema se van a escuchar mañana en el programa Diálogo Abierto, se van a tener también los comentarios de los periodistas Augusto Álvarez Rodríguez y Milagros Leiva sobre este tema de la desnutrición y la anemia infantil y la indignación que viene produciéndose en toda la cantidad, digamos, el hecho que hay 1 millón de niños con anemia y más de 400.000 con desnutrición. Y también sobre este tema también va a haber en el programa Diálogo Abierto mañana a las 11 una entrevista a Ariela Luna, que es viceministra de Políticas y Evaluación Social del MIDES, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Y este programa va a ser conducido por Salvador Herencia y Gloria Helfer del Grupo Impulsor Inversión en la Infancia. Entonces mañana a las 11 de la mañana, en directo, una nueva edición del programa Diálogo Abierto, y no se olvide, hoy a las 4 de la tarde se repite este programa. Buenos días, con nosotros el próximo miércoles una nueva edición en directo del programa Opinión.